acompañan en el estudio Noah Bullock, es director ejecutivo de Cristosal, y David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal. Bienvenidos los dos. Gracias, Alejandro. Terminaron un estudio, un reporte sobre el estado de excepción y lo que significa en cuanto a violaciones graves a derechos humanos. Documentaron lo que está ocurriendo al interior de las prisiones, donde llevan a muchos o a la mayoría de los detenidos por este régimen, el régimen de Bukele, que decidió, dice, acabar con los homicidios, pero ¿a costa de qué? Bienvenidos. ¿Qué encontraron? ¿Qué han documentado? Bien, hemos documentado y verificado que el régimen de excepción, que tiene muchos vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, pues ha servido para la instalación de una política de detenciones arbitrarias masivas, es decir, detenciones sin que obedezcan a una causa legal, sin orden judicial, bajo allanamientos ilegales, bajo malos tratos, por llamadas anónimas simplemente, o porque la policía tuvo cuotas de detención. Y esto ha implicado que se han llevado no solo personas que podrían estar vinculadas a pandillas, sino muchas personas inocentes que incluso han sido víctimas de pandillas y que una vez han sido confinados en centros de detención son sometidos a torturas colectivas que están generando ya muertes bajo custodia del Estado. En algunas hemos probado inclusive violencia física como producto de las torturas. Hasta septiembre hemos verificado 185 casos de muerte bajo custodia del Estado. Y bueno, ya es una herramienta sistemática de violaciones a los derechos humanos completamente ilegal, pero que además cuenta con la complicidad de un poder judicial que Bukele ha sometido debido al desmontaje del Estado de Derecho que pues estuvo previamente haciendo el régimen del Salvador. Observamos también capturas, indiscriminadas, camiones de ganado, entraba a comunidades y soldados y policía, subía gente sin necesariamente revisar si quiere sus documentos de identidad. Entonces eso ha producido ese efecto de tener docenas de miles de personas actualmente en centros de detención sin acceso a poder ejercer la defensa, sin acudir a la protección judicial y sometido, como dice David, a torturas, prácticas de torturas sistemáticas. ¿Es real que se ha disminuido las cifras de homicidios, que hay menos violencia y esto a costa de estas violaciones a los derechos humanos? Hay, al menos temporalmente, una situación de repliegue de las pandillas o menos actividad, pero sin embargo no es posible medirla porque el gobierno ha cerrado todo acceso a la información pública, entre ellos toda la utilización de fondos públicos relacionados con la pandemia. Hay mucha opacidad y sabemos que hay maquillaje de estadísticas oficiales. No tenemos acceso a la estadística oficial porque la han declarado reservada. Y hay elementos también que generan dudas como investigaciones periodísticas e incluso investigación de una fiscalía del Distrito Este de Nueva York que han demostrado la existencia de negociaciones de altos funcionarios del gobierno Bukele con la cúpula de pandillas. Entonces, no es necesariamente el régimen de excepción el que ha generado una disminución de homicidios. Pueden haber otros factores, incluso ilegales, de por medio. Sin embargo, existe ya un estado de terror penal donde no hay garantías para las personas, donde no existe división de poderes, donde el judicial y otras instituciones de contrapeso democrático han sido cooptadas ya por el poder de la presidencia. Inclusive ahora tenemos un escenario de reelección inconstitucional de Bukele. Entonces se ha perdido el Estado de Derecho, no sabemos si esta calma temporal es sostenible y El Salvador volvió, como en los años 80, a ser un país que sistemática y masivamente viola los derechos humanos y que ha instalado la tortura como política de Estado. Se ve complicado, si no es que imposible, que las propias autoridades de El Salvador sean llevadas ante la justicia en El Salvador, pero sí este tipo de reportes, lo que ustedes documentaron, puede ir a organismos internacionales. Puede ir, y en principio lo que buscamos también es dar voz a las víctimas. Hemos visto la propaganda oficial del gobierno estigmatiza, deshumaniza la población que ha sido detenida durante el estado de excepción, dando una imagen, pero lo que nosotros hemos observado y detectado en nuestro informe es que se trata de la población pobre, trabajador, estudiantes, jornaleros, comerciantes informales. Entonces también, en primer lugar, el informe trata de dar lugar a la perspectiva de las poblaciones afectadas. Y en segundo lugar, buscar justicia, que sea
afuera o dentro del país. ¿Qué tipo de testimonios han logrado recabar? Bueno, que las personas son sometidas a diferentes modalidades de tortura, torturas de posición, golpizas, golpizas de bienvenida, golpizas en los conteos diarios, choques eléctricos. Tenemos 2 casos de personas que murieron de hambre por desnutrición severa, algunos casos de asfixia mecánica, y evidentemente los cuerpos muestran, cuando se les entrega a los familiares, señales de torturas por colgamiento, entre otras. Las personas enfermas crónicas no reciben medicamentos, o quienes enferman producto de las torturas tampoco reciben asistencia. Esta es una modalidad de tortura que está generando muertes, y también la privación de alimentos y agua. En el caso de las mujeres, tenemos las situaciones de mujeres embarazadas que fueron detenidas y que no se sabe cuántos bebés han nacido bajo este régimen de prisión en condiciones de tortura. Sabemos, al menos hemos documentado 4 casos de bebés que han muerto porque nacieron en la cárcel, adquirieron sarna humana, otras infecciones que, bueno, les llevaron a la muerte, y son entregados a familiares hasta que ya están al borde de la muerte y han fallecido estos bebés. Son prácticas que no mirábamos desde los años 80, pero que ahora ha implantado el gobierno Bukele. Datos que se quedan ocultos, no salen en esos spots que tanto presume, ¿no?, el gobierno de El Salvador. Además de las víctimas directas, de quienes están o estuvieron, ¿no?, para quienes perdieron la vida o que lograron salir, están las familias, ¿no? También ahí hay una afectación clara. Sí, ese es el otro drama invisible, lo que observamos en las comunidades. No es irónico, porque en una comunidad todos sabemos quiénes son, ¿no? O sea, quiénes son y quiénes no son pandilleros. Entonces se esperaría solidaridad de miembros de la misma comunidad respaldando un caso, por ejemplo, de una persona que ha sido capturado injustamente, pero no es así. El temor hace de que las familias se distancian de una familia que ha sido señalado o ha sufrido capturas, y genera una ruptura en el tejido social de las comunidades. Imagínense la magnitud del fenómeno. Estamos hablando de 72,000 personas que han sido detenidos así arbitrariamente. El mismo ministro de Seguridad y Justicia dice que los policías y soldados son los jueces de la calle y pueden detener quienes quieran. Entonces eso genera un temor generalizado, aunque no hablado necesariamente. Influye en el día a día. Todos sabemos en El Salvador que hoy por hoy denunciar, ejercer una voz crítica en su comunidad o a nivel nacional implica algún tipo de consecuencia. En el contexto comunitario, en el estado de excepción, eso puede implicar capturas de familiares. Increíble. Pues ahí está el reporte. Le invitamos a la gente que lo pueda leer, y desde acá el llamado para que esto cambie pronto y que estas personas que están actualmente en reclusión o sus familias que se están viendo afectadas puedan tener justicia, acceso a la justicia, que es todo lo contrario a lo que están enfrentando. Gracias, Noah. Gracias, David. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ambos.